Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que se han ido sumando en este último ratito. Les voy a recordar, mientras que esperamos que sean las 5, que este sábado 6, durante la mañana, de 10 a 12 de la mañana, vuelven los talleres del diplomado en los CPC, en los mismos CPC en los que venían realizando los talleres, que son en Argüello, Centroamérica, Villa Libertador y Empalme. Tienen que asistir al mismo, al que han asistido la vez anterior. Bueno, cualquier cosa, consulta o duda, recuerden que va a estar el chat y vamos a pasar su consulta. En un ratito más empezamos con la charla. Bueno, siendo de las 18:05, vamos a dar inicio entonces al noveno encuentro del Diplomado en Gestión Pública y Vecinalismo, con la charla abierta, en la que vamos a tener de invitado, que tenemos invitado al doctor Fernando Murillo y al magíster Javier Yáñez, docente de la casa. La charla trata de la planificación en territorios urbanos, estrategias participativas, específicamente utilizando la metodología de la brújula, que ya nos van a contar. Yo no sé si quieres empezar, Fernando, Javi, cómo se quieren organizar. Yo les voy a dar como la carta de entrada. Fernando Murillo es doctor, arquitecto y magíster, arquitecto, magíster y doctor en arquitectura y urbanismo por la UBA, consultor de los organismos de las Naciones Unidas, como así también del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene amplia experiencia en proyectos participativos territoriales en muchísimos lugares por el mundo, de Medio Oriente, África, América Latina sobre todo, y hoy tenemos, como muchas veces por suerte hemos tenido la oportunidad de escucharlo en la universidad, así que un honor, como siempre, Fernando, te damos la palabra. Gracias, Carolina, me es muy grato estar esta tarde con ustedes. Como tenemos armadas las sesiones, yo les voy a contar primero en una hora, en forma sucinta, qué es la metodología de la brújula y en qué marco, digamos, de políticas se inserta. Y en la segunda hora, Javier Ignacio Yáñez les va a contar un poco más de su aplicación práctica, vamos a decir. ¿Está bien, Javier? No. Fantástico, Fernando, gracias. Va a ser un gusto acompañar en esta propuesta a todos los que están haciendo el diplomado. Así que adelante con tu presentación. Debería darse la presentación de Fernando primero, que la presentás vos, Fernando, sí. Y después mi parte de presentación. Bueno. Lo que no sé si, creo que a lo mejor sería prolijo que también, Caro, te presente a vos, ¿no? Sí, así perfecto. Estamos los dos presentados. No los quería interrumpir, pero eso quería hacer, sí. El docente de la casa, que es Javier Ignacio Yáñez, es coordinador de la licenciatura en Desarrollo Local y Regional, también, es magíster en gobiernos locales, y hoy va a estar acompañando, también es investigador del Instituto de Sociales de la casa, de la Universidad Nacional de Villa María, y va a estar acompañando con avances de proyectos que venimos trabajando. Así que un gusto también tenerte, Javi, aquí en la diplomatura. Gracias, Caro, y decir que Carolina también es parte de nuestros equipos de investigación con el que desarrollamos algunas de estas cuestiones que vamos a contarles hoy. Así que también, Caro, vos sos parte en esto. Bueno, adelante. Gracias. Vamos a pedir que apaguen los micrófonos. Graciela, me parece que tuyo está prendido. Ahí está, perfecto. Perfecto. Mariela Sánchez tiene levantada la mano. No sé si es que se escucha mal o que pasó algo tecnológico antes de arrancar. No, perdón, fue sin querer. Ah, listo, no hay problema. Bueno, entonces yo voy a arrancar presentando en todo pantalla, ¿no? Sí, ahí va. Ahora Gaby nos habilita, deja de presentar y nos habilita para que vos puedas presentar, Fer. Sí, ahí va. Perfecto. Bueno, en realidad yo lo que les voy a contar, como les decía, es un poco una metodología puntualmente que le llamamos la brújula, ¿no? Este nombre intenta dar cuenta de la necesidad de un instrumento de orientación, ¿no?
Cualquiera que conozca un poco la realidad contemporánea de las ciudades sabe que el crecimiento urbano, o el crecimiento de las ciudades, muchas veces está regido por leyes que tienen que ver con la mezcla entre el mercado, ¿no? La ley de la oferta y la demanda entre suelo y viviendas y edificios, y el Estado tratando de regularlo. Ahora, en esta relación no siempre es muy fácil, y muchas veces las propias políticas públicas son erráticas, o sea, se piensa algo en un determinado momento, en cierta época se pensaba que cuando aparecían los barrios populares, que antiguamente se los llamaba villas de emergencia, que era como un nombre que ya mismo está dando cuenta de que era una emergencia, que algo que iba a pasar, pero que con el tiempo se fue consolidando. Esas políticas pasaron de este pensamiento de, bueno, eso es una villa, le vamos a dar vivienda, era un problema de vivienda, y con el tiempo fue deviniendo en que en realidad era un problema mucho más profundo. No se trataba solo de construir vivienda en algún lugar donde la gente pudiese vivir, sino que se trataba también de la necesidad de entender que hay un desfasaje entre la oferta y la vivienda, pero también que hay un problema de acceso a la ciudad, ¿no? De acceso a los servicios urbanos. Y esto un poco nos hace pensar en la necesidad de una brújula, algo que nos permita orientarnos al Estado, a la sociedad y a quienes tenemos la responsabilidad de intervenir en el hábitat para tener ideas claras, por lo menos, ¿no? Entonces yo les voy a hablar de 6 cosas, básicamente, hoy. Una es un poco el marco de las políticas públicas, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, nos referimos a todo aquello que el Estado va generando como acciones, tanto de normas como también de obras, para lograr su objetivo principal, que es el bienestar de la población, ¿no? Vamos a hablar un poco de cuáles son esos fundamentos y cómo han ido cambiando, y vamos a contar ya puntualmente la metodología de la brújula como para ver cuál es el aporte a la resolución de problemas, ¿sí? Vamos a ver muy brevemente caso de aplicación, pero no en profundidad, porque como decíamos lo va a hacer Javier después. Vamos a reflexionar sobre algunas lecciones aprendidas, y como entiendo que ustedes están muy dedicados a todo lo que son proyectos tanto a nivel municipal como inclusive provincial, lo que podríamos llamar el modelo operativo, ¿no? Cómo se aplica, cómo se lleva a cabo, en qué contexto y demás. Arrancando en cuanto al marco, ¿no? Yo recién decía cómo las políticas públicas y las ciudades en su crecimiento, acá tenemos como una imagen de una ciudad en el cual una autopista y un parque comienza a definir territorios con respecto a una área de la ciudad y a otra, ¿no? Y podríamos reconocer en la misma foto la presencia de un espacio verde, pero además la presencia de viviendas de distintos niveles sociales. Y las fotos que aparecen ahí arriba, una es de un barrio popular, donde vemos que las condiciones de vida de esas personas requieren algún tipo de estrategia de inclusión, ¿no? Inclusión no solo en términos de vivienda, sino también al empleo, a la salud, al acceso a los servicios públicos en general. La otra foto está mostrando la presentación de esta metodología de la brújula, que ya las puedo introducir, es ese diagrama que está dibujando el muchacho que está de espalda, en uno de los foros internacionales que tiene por lo menos una agencia que se llama ONU Habitat. Es decir, que como marco introductorio a esto, podríamos decir que hay una necesidad de integración sociourbana para avanzar y aquí introduzco una palabra clave, que es la nueva agenda urbana. ¿Qué será la nueva agenda urbana? En pocas palabras, es el consenso que hay a nivel internacional respecto de qué hay que hacer con las ciudades en función de una serie de parámetros, tanto sociales, ambientales y demás, tomando en cuenta los factores principales que está afectando a la humanidad, como el cambio climático, las migraciones y distintas cuestiones. O sea, la nueva agenda urbana traza como si fuera el plan de la humanidad respecto de cómo deben crecer las ciudades para que nuestras generaciones futuras puedan llegar a acceder a los mismos recursos, tanto naturales como producidos, que dispone la humanidad actualmente. Ahora bien, así como existe esta nueva agenda urbana, que es un acuerdo internacional,
existen también en cada país, en cada provincia y en cada ciudad o en cada municipio multiplicidad de enfoques. Hay distintas metodologías, hay instrumentos legales que responden a distintos objetivos, como digo, sea la nación, la provincia o los municipios, y esto muchas veces es confuso, por eso un poco la idea de este breve curso es también introducirlos a esa complejidad como para saber cómo navegarlo, ¿no? Cómo entenderlo, esos marcos normativos. Y después hay una necesidad, más allá de las leyes, más allá de toda esta cuestión técnica más específica, hay un nivel, podemos decir a nivel de la ciudadanía, de construir consensos entre este pensamiento técnico, gubernamental y comunitario, ¿no? O sea, la comunidad también tiene sus ideas respecto a cómo se debe ordenar el desarrollo urbano. O sea, cualquiera que conozca un líder comunitario, como puede ser una asociación de fomento o cualquier actor en el territorio, también tienen ideas respecto de cómo deben ser los espacios verdes, cómo deben ser las viviendas, cómo debe crecer la ciudad. Y esto nos lleva a que dentro de este marco tratemos de poner cierto orden, ¿no? Entonces yo quería plantear una primera idea que tiene que ver con la participación pública. El elemento que une a las ideas gubernamentales con la ciudadanía es la participación. En otras épocas se pensaba que un técnico en un gabinete podía dibujar, literalmente hablando, un plan, y ese plan la sociedad lo iba a seguir a rajatabla porque era lo que decía el técnico. Hoy la realidad es que no hay tal poder, sino que todo es consensuado y todo es participado, ¿sí? Entonces hay como un profesor, Einstein, que identificó estos 7 pasos que son, o 7 peldaños dentro de una escalera, que son los niveles de participación, en el cual el nivel 0, el nivel más bajo, es la manipulación. Es decir, cuando un plan pensado en gabinete es presentado para que la gente lo avale, pero no hay ninguna intención de tener una sinergia o un diálogo con el otro, ni con el ciudadano, es simplemente un ejercicio de manipulación. Hay un primer nivel que es el de terapia, que es cuando yo cuento los planes, pero tampoco tengo mucha intención de que me den un feedback o yo cambiar mi plan por lo que me diga el ciudadano, sino que lo llamamos terapia. Dejo que hable la ciudadanía y les cuento algunas cosas, pero tiene un carácter más terapéutico, ¿no? Es cuando la gente, por ejemplo, se enojó porque esperaban algo y el Estado no lo hace, entonces esta terapia sirve como para que la gente se siente escuchada, pero no hay ninguna intención de cambiar lo que yo ya tengo predeterminado como un plan. Hay un segundo nivel que es el de la información, que es cuando un Estado, sea municipal o nacional inclusive, informa a la ciudadanía de lo que piensa hacer, pero no lo va a cambiar, o sea, lo está informando. El tercero es consulta, es cuando no solo lo informo, sino que espero un feedback, espero un sí o un no al menos, como idea sintética. Un cuarto es aplacamiento, cuando además de consulta establezco alguna línea de negociación para aplacar. Estoy dispuesto a hacer ciertas concesiones en mi plan de modo de aplacar. Aplacar alude a que hay algún tipo de malestar, ¿no? Un quinto escalón es asociación. Fíjense que acá empieza a ser mucho más virtuoso cuando ya el Estado y la intervención en el territorio empieza a tener una vocación de trabajar conjunto. El quinto es el más conocido, de trabajo cooperativo, de trabajo con grupos donde el propio municipio acuerda trabajos conjuntos con partes de la ciudadanía. El sexto es delegación de poderes, cuando ya esa asociación está tan consolidada que la gente siente que puede delegar el poder, o sea, si el propio Estado toma algún actor, puede ser un actor no gubernamental o alguien más especializado, y ya casi la participación no es necesaria que todo el mundo esté participando porque ya hay una delegación. Y el último, el más avanzado, es el control ciudadano, ¿no? Es cuando realmente la sociedad directamente no le interesa, o sea, no es muy participativo, pero la sociedad está alerta, pero controla realmente el municipio, controla cómo se usan los recursos, por ejemplo, todo lo que es las experiencias de presupuesto participativo, se ubican en este campo, ¿no? En el campo del control ciudadano. ¿Hasta acá vamos bien? Pregunto, se entiende más o menos a dónde vamos, ¿no? Todo bien, Fernando, sí.
Perfecto, el sonido está bien también. Está bien. Aprovecho y les recuerdo a todos mantener los micrófonos apagados en la medida de lo posible y pueden ir haciendo las preguntas por el chat, así las recogemos hacia el final. Perfecto, gracias. Entonces, cuando hablamos de enfoques, ¿no? Nosotros decimos un municipio o una ciudad tiene una vocación de estar inserta en una región, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, están en la región del área central de Córdoba, en el cual a lo mejor el municipio comienza un proceso de expansión urbana y esa expansión se va dando generalmente a partir de un casco fundacional y determinados barrios que comienzan a aparecer en su entorno, ¿verdad? Ahora, en paralelo también dentro de esa región hay otras localidades y hay una estructura viaria, que puede ser las rutas, que van conectando todas estas localidades, que en principio funcionan armónicamente con ese territorio que pertenece a esa región, donde hay lo que podemos caracterizar como un plan de desarrollo regional, que lo llamamos el plan de ordenamiento territorial. Me hace un poco de eco, no sé bien por qué, pero... No, debe haber sido un micrófono. Pero se escucha bien. Entonces lo que quiero caracterizar con esta imagen es que toda provincia o toda microrregión tiene un plan de ordenamiento territorial que es un poco la imagen ideal de cómo el Estado piensa que debe ser ese territorio, tomando obviamente en cuenta la realidad, pero ordenándolo, ¿sí? Esto es un instrumento legal que se llaman los planes de ordenamiento territorial. Ahora, en paralelo a esto tenemos los planes de desarrollo urbano, ¿sí? Que es cuando ya ponemos la lupa, por decir así, en la ciudad y planeamos cómo debe crecer. Algunas estadísticas dicen que en realidad las ciudades como las conocemos hoy, al 2050, van a enfrentar procesos por lo menos en el sur del hemisferio, en el hemisferio sur, quiero decir, de 3 veces su superficie actual, ¿sí? Esto es una estadística promedio de todas las ciudades, tanto metropolitanas como intermedias, pero que trata de indicar que muchas veces el crecimiento de las ciudades van a caer en territorios que están fuera de su jurisdicción, ¿no? Seguramente el territorio de Villa María, en la medida que se extienda, va a caer en territorios de otros municipios que estén en su periferia, ¿no? Y a partir de este crecimiento, donde ya no está bajo el control de una unidad administrativa como es el municipio, sino de varios, comienza una situación de complejidad, ¿no? Se comienza a no saber bien cómo planificar, porque aparece este fenómeno que lo llamamos de asentamientos informales. Así como nosotros teníamos esa imagen ideal de cómo debería crecer la región y la ciudad, nos empiezan a aparecer estos barrios autoproducidos, a veces producto de la toma, a veces producto de la ocupación de un área de la ciudad, pero nos aparece tanto en la ciudad existente, pero especialmente en el área periurbana, o sea, en el alrededor, estos barrios donde ya un poco el plan que yo tenía tradicional de cómo debía crecer, ya quedó obsoleto, porque apareció una realidad que está fuera del plan y que tampoco el plan sabe cómo manejarla muy bien. Entonces empieza a surgir, ya desde hace mucho tiempo, los conceptos que no son tanto de planificación, sino que son de microplanificación. O sea, son proyectos de mejoramiento barrial. Antiguamente se pensaba que los barrios había que relocalizarlos y llevarlos a otro lado. Hoy se está pensando, por todos los daños sociales que produce la relocalización de población, que es mucho mejor reurbanizarlos. Esto es relativo, esto depende en qué condiciones ambientales, dónde esté ubicado ese barrio, pero estos programas de microplanificación o proyectos de mejoramiento barrial comienzan a intervenir en ciertos territorios y comienzan a ser objeto de intervenciones tanto del Estado como de los propios vecinos que viven en esos barrios, que siguen una lógica de reurbanización. Decimos que si bien están urbanizados porque han sido construidos, es necesario reurbanizarlo en el sentido de darles infraestructura, darles aperturas de calles, asegurar que esos barrios estén integrados a la ciudad y no sean guetos aislados como son cuando son producidos, ¿no? Muchas veces el solo motivo de no acceder a una red vial pavimentada hace que cuando llueve esos barrios son inaccesibles,
o por no tener numeración de las calles hace que esos vecinos no puedan tener un domicilio formal. También hay cuestiones muchas veces porque no son planeados, no tienen estándares mínimos de espacios verdes o de acceso a las escuelas o a los servicios de salud. Yo ahí destaqué también alrededor de la ciudad fundacional, tenemos muchas veces iniciativas de cinturones verdes, que puede ser un anillo de circunvalación o puede ser circuitos verdes que tratan de contener la ciudad, porque históricamente se hacía de esa manera, que cuando son sobrepasados ya directamente no hay prácticamente ejercicios de planificación, sino que comienza a ser un continuo. Y este esquema nos lleva a que justamente aparezca esto que yo se los adelanté antes, que es la nueva agenda urbana, que decíamos, es el acuerdo internacional de cómo planear las ciudades a futuro, que tiene estas tres ideas centrales. Una que es filosófica, que es la correlación directa entre una buena planificación urbana y el desarrollo. Una operativa, que es la necesidad de un nuevo paradigma de urbanismo, una nueva forma de pensar, y que en ese paradigma de urbanismo el tema social es prioritario. Y una geoestratégica, que es un consenso internacional, porque está muy claro que si cada país sigue en sus procesos de desarrollo urbano sin un control, pues esto tiene un alcance planetario, porque hay otros acuerdos internacionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en su artículo 11 establece que las ciudades y las comunidades deben ser sostenibles. En el sentido que si hay una expansión horizontal de las ciudades y no hay un control por parte de los municipios respecto de esos procesos de desarrollo urbano, muy pronto la biodiversidad y recursos tan esenciales como el suelo, el agua y demás, van a escasear, ¿no? Entonces el enfoque que podríamos plantear es actuar a nivel individual, en la habitación, la alimentación, cuidado, persona, que es hacia donde se dirigen las políticas públicas, política de vivienda, política alimentaria, política de cuidados. También es necesario intervenir en la acción familiar, la vivienda, los espacios comunes, pero es en definitiva muy importante que estos ejes que ya han sido tomados por la política pública también contemplen la acción comunitaria, las calles, los espacios públicos, los alcantarillados, el comercio, etcétera, porque es en la acción comunitaria donde está la posibilidad de cambio, donde está, de hecho, la energía para transformar territorios. Y finalmente la acción ciudadana, o sea, la acción a nivel de la ciudad por completo. La acción comunitaria la podemos llamar como la acción del barrio, los viejos fomentistas. La acción comunitaria es cuando esas organizaciones y esos individuos están a nivel ciudadano. Entonces, ahora ya sí, entrando un poco más cuáles son los fundamentos de la brújula, es dentro de esa cantidad de instrumentos, normas y demás, la brújula intenta intervenir en el sistema urbano para integrar los barrios populares. Busca, como tienen ahí en esa imagen, se juntan los vecinos y van a discutir cómo hacen para mejorar su barrio. Eso ya es un hecho y es fundamental y es muy valioso, pero la experiencia indica que con que se reúnan los vecinos a discutir el barrio no alcanza, ¿no? Es necesario tener una estructura de participación para que efectivamente se construya una visión colectiva del cumplimiento, y acá introducimos una palabra de derechos, ¿no? ¿Por qué decimos derechos? Porque esos vecinos que viven en ese barrio, independientemente de que sean ciudadanos del país o sean inmigrantes, tienen derechos humanos básicos que los asisten, y en el caso de ser ciudadanos, tienen derechos como ciudadanos. ¿Sí? Tercer lugar es traducir la visión del desarrollo barrial en una estrategia público y comunitaria y privada de implementación. Es decir, el mejoramiento de este barrio va a demandar algunas acciones del Estado, pero va a demandar muchísimas acciones de los propios vecinos. ¿Sí? Es necesario incluir planes, programas y proyectos de creación de ingresos. O sea, todos sabemos que un barrio popular absorbe personas de bajo ingreso, con lo cual no es solo nos podemos ocupar del tema de su inclusión en términos físicos, sino que es absolutamente necesario contemplar las dimensiones del salario, del ingreso, para que esa inclusión sea efectiva. Obviamente es necesario construir capacidades a nivel municipal y de liderazgo barrial. Si cada barrio se autogestiona y en el municipio no queda ningún aprendizaje de ese proceso, no es algo que se sostenga. Y debe institucionalizar los procesos de reurbanización de modo que todos, vecinos y municipios,
a partir de la experiencia van acumulando y van desarrollando mejores procesos de desarrollo urbano. ¿Cómo es el método de la brújula? El método de la brújula consiste en un sistema de preguntas y respuestas que comienza con un análisis de información secundaria. O sea, se toman datos, sea del INDEC, sea de distintas fuentes, se los recolecta y se toman los datos a escala doméstica, se los valida, se junta personas a las cuales se pregunta a partir de un sistema de ponderación en qué medida el prediagnóstico o ese análisis de información secundaria coincide con la realidad, ¿sí? Y en esto se valoriza y se toma ventaja, digamos, de los conocimientos que tiene la persona que reside en ese barrio, y se lleva un participlan o un acuerdo sobre los diagnósticos y las propuestas. O sea, una vez que ya se recolectaron los datos, se los validaron con los vecinos, se los presenta en una asamblea o en una instancia participativa más amplia, donde no solo se valida el diagnóstico, sino que se logran acuerdos. Y esos acuerdos se cristalizan en pactos, donde se institucionaliza cuando ya el municipio toma decisión y ya se efectiviza con documentos, ya comienza a tener toda la lógica, digamos, del Estado, de normas y demás, y termina en un plan de desarrollo urbano informal, inclusivo y resiliente, en el sentido de que ya no solo atiende a un barrio, sino que tiene una visión ya mucho más general de la ciudad, ¿no? Una técnica muy frecuente para lograr esto, y que la podríamos reconocer como que es tejer el territorio, es el uso de mapas, el uso de actores sociales. Estas personas que están acá en un ejercicio real de la brújula representan un actor. Los jóvenes, las amas de casa, los talleristas, los industriales, los agricultores, etc., en el cual cada uno de ellos está vinculado a un territorio en particular y defiende los intereses de ese territorio, pero a diferencia de un ejercicio en el cual esos territorios cada cual defiende en una forma separada, al incluirlos, el propio territorio tiene una lógica, ¿no? Entonces se teje, por eso esa idea de usar casi metafóricamente estos hilos de colores que van definiendo un tejido que identifica una red a través de la relación de cada persona con el municipio o de cada actor social con el municipio. El resultado es un tejido de hilos a lo largo del mapa del municipio que suscita una reflexión respecto al territorio como vivienda colectiva. Muchos de estos son juegos, pero son juegos que permiten aprender muchas cosas de qué quieren las personas y qué quieren los actores sociales respecto de la transformación de su territorio. Entonces la brújula empieza con una delimitación barrial, ¿sí?, en donde definir los bordes o los límites del espacio donde queremos intervenir es algo que parece fácil, pero es muy difícil. Ya después Javier se va a ocupar de poderlo bajar ahí al caso de Villa María. El reconocimiento de las subzonas, o sea, saber que un territorio puede tener límites, pero que seguro dentro de esos límites hay subzonas, áreas que por diferencias no son homogéneas, sino que tienen a diferenciarse. En los barrios populares es muy común una zona que la habita un sector determinado, que inclusive puede tener rivalidades o conflictos con otro sector, y eso es muy importante tenerlo caracterizado en un mapa. Un análisis de segregación y fragmentación, es decir, entender cuál es el rol de ese barrio en la ciudad, o sea, a qué se dedica la gente que vive ahí, y cuán integrado o fragmentado están con respecto al resto de la ciudad. Y ya en el punto 4 entramos en la métier de la brújula, que es, por una parte, analizar cuáles son las obras y regulaciones que están presentes en ese barrio. Cuando decimos obra nos estamos refiriendo a pavimentos, agua, cloaca, todo aquello que hace a la infraestructura. Y regulaciones, cómo está regulado, si tiene un código, etc. Y esto lo llamamos un eje horizontal. Y por otra parte, el análisis de derechos y organización social, que es donde medimos a qué nivel de derecho está llegando ese barrio y por otra parte, a qué nivel de organización social. Y el cruce de estos dos elementos es lo que llamamos la síntesis del diagnóstico, al cual se suma, una vez que se hace el participlan y se discute, ese plan de acción. Esto termina, como decía antes, en un pacto barrial. Un pacto, como pueden ver en la figura, un intendente y los vecinos se dan la mano y acuerdan que van a hacer una cantidad de acciones.
Bueno, y ahora sí, llegado, no tengo música de fondo, pero le estoy presentando la brújula, ¿no? La brújula son, decimos, el nivel de derechos, el eje horizontal, el eje vertical norte, el eje en términos de organización social el más bajo, en términos de obras y servicios públicos, el eje horizontal hacia la derecha, hacia mi derecha, y el eje de regulaciones hacia la izquierda. Ahora, fíjense que tiene una serie de números que van de 0 a 100, y como les decía, la brújula lo que hace es, a partir de un método que les voy a contar ahora, cuantificar el cumplimiento de derechos, de organización social, de obras y de regulaciones, de modo que esos 4 puntos que me va dando en cada uno de esos ejes me define un diagnóstico, la línea llena, y a partir de la discusión, un plan de acción que es la línea de punto, a dónde yo quiero llegar para aumentar mis derechos, para mejorar mi organización social, para tener mayores obras que a lo mejor son demandadas, que están faltando, y para tener mejores normas, mejores códigos. La brújula funciona con 5 ejes temáticos que los va integrando. El primero es el de suelo y vivienda. ¿A qué se refiere con suelo y vivienda? A la tenencia. Uno de los grandes problemas, o el problema estructural que tienen todos los barrios populares, es que las tenencias no son seguras. O sea, cualquier barrio puede ser desalojado si el terreno es privado y un juez decide la expulsión de esos vecinos respecto del barrio. Y después también mide cuestiones de vivienda, ¿no? Situaciones, si la vivienda es sólida, si la vivienda tiene accesos francos o terminan entrando en a través de distintos mecanismos. Un segundo eje son las infraestructuras de agua y saneamiento, los equipamientos, la salud, la educación, la accesibilidad en términos de transportes públicos, la sustentabilidad en términos sociales, básicamente el empleo y sobre todo la capacidad de ahorro, y en términos ambientales, la exposición a riesgos. Entonces, estos 5 ejes son medidos y van dando una cantidad de subtotales que nos permite caracterizar, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite? Por una parte, una vivencia colectiva del territorio, el reconocimiento de sus componentes y sus características, y las alternativas de transformación. Entonces, podemos tener una visión lineal de ese territorio, una visión más compleja donde, a partir de realizar esta misma brújula en distintas áreas homogéneas, podemos captar qué es lo que los vecinos están percibiendo como sus problemas centrales, cotejándolos con nuestros análisis censales, y también cuáles son las aspiraciones de esos vecinos para transformar sus territorios. Tecnológicamente es lo que nosotros usamos. Hay también una aplicación, pero es lo más fácil de entender, es una planilla Excel, en el cual esos 4 ejes son el eje del derecho, el eje de la organización social, de obra y de regulaciones. Entonces vamos a repasar muy rápido cómo estos indicadores, son 5 por cada eje. Por ejemplo, en suelo y vivienda, la primera pregunta que se le hace a la gente es ¿cuán segura es la tenencia de su suelo? Y se le pregunta si tiene una escritura. Entonces, si la persona trae una escritura perfecta, como se dice en términos legales, pues entonces el número que corresponde es el 4, porque es lo máximo. Ahora, si una persona trae un boleto de compraventa, no es un título perfecto, pero tiene algunos derechos y ya tiene algunos antecedentes, entonces no se le pone 4, sino 3. Ahora, en simultáneo, así como se le preguntó a qué nivel de derecho está accediendo, también se le pregunta en qué medida está organizado socialmente para luchar por ese derecho, dado que muchos barrios se organizan para peticionar al municipio respecto, por ejemplo, de una escrituración masiva, porque muchas veces en estos barrios no depende de la iniciativa de un vecino, sino que tienen que estar todos de acuerdo, por ejemplo, en la regularización de sus terrenos. También se pregunta en qué medida la tenencia del suelo tiene que ver con obras, si se han hecho obras o no se han hecho obras a causa de la seguridad en la tenencia, y también cómo se está regulando, dependiendo de la provincia, cuál es el marco regulatorio de la cuestión de la seguridad de la tenencia. Otro tema que se pregunta es si hay hacinamiento, es decir, cuántas personas por cuarto. Si lo hay, se puntea negativo, ¿no? Esta metodología trabaja de 0 a 4, pero a veces
se puede utilizar elementos negativos, eso se va adaptando. Por ejemplo, si hay un nivel de hacinamiento, se le coloca 2, ¿sí? Si no hay hacinamiento, se le coloca 0. También lo misma cosa, si se está organizando socialmente, si se están haciendo obras para resolver como expansión o crecimiento de las viviendas, y regulaciones, ¿no? En qué medida está regulado, si hay leyes específicas que regulen esta cuestión. También el tema si la vivienda es construida con materiales permanentes, si la vivienda cuenta con locales de servicios sanitarios propios o hay letrinas que son comunitarias. Y una pregunta que es muy importante es si el barrio cuenta con alguna forma, como si tiene inmobiliaria, ¿no? Tiene generación de oferta de venta y alquiler de vivienda a precios accesibles. Esto es muy importante porque una diferencia en los barrios populares es aquellos que disponen de algún mecanismo de intercambio, aún en la formalidad, o no, porque esto hace a la cuestión de las posibilidades que tiene el barrio de acceder, ¿no? O de prácticas transparentes o no transparentes respecto de la asignación de unidades habitacionales. No los quiero cansar, lo mismo es con el tema de la infraestructura, si tiene provisión de agua potable disponible, si tiene servicios de cloacas o pozos, disponibilidad de conexión de energía, lugares para disposición de residuos, conexión de servicios de telecomunicaciones. Fíjense que muchos de estos elementos de infraestructura van variando en el tiempo, ¿no? Hoy la conectividad a una red digital es tan importante como la disponibilidad de energía, ¿no? Entonces fíjense cómo los estándares van cambiando, y esto para ustedes como trabajadores sociales es fundamental, cómo se puede recoger y cómo se puede trabajar. Los equipamientos, tanto espacios verdes, las escuelas, los hospitales, los salones comunales, los servicios de alumbrado, y la misma cosa, ¿no? Se va completando con esta ponderación que me permite compararlo en términos de diagnóstico con los datos censales que tengo, o a veces no los tengo, ¿no? Accesibilidad, pavimentos, aceras, servicio de transporte, servicio colectivo, accesibilidad de ambulancia es uno de los grandes problemas, y sustentabilidad, tanto de seguridad alimentaria, disponibilidad de trabajo, capacidad de ahorro, protección de recursos, y iniciativa de reducción de riesgo de desastre. Entonces, fíjense que al ser numérico nos permite sumar y sacar promedios, y terminar con un total, que es el que tiene acá abajo, donde yo puedo decir a qué nivel llega de 0 a 100 este barrio en cuanto a derechos, cuán organizado, fíjense en este ejemplo que estoy poniendo, el barrio está muy bajamente organizado, y esto lo estoy midiendo a partir de todas estas variables, qué obras hay, también muy poco nivel de obra, y cuán regulado, lo cual no necesariamente responde a la realidad de que puede ser un barrio que tiene muchos códigos y cosas, pero el indicador básico es que se refleje en el nivel de cumplimiento de derechos, ¿no? Estas son imágenes como para ponerle cara a todo esto. Esto es lo que decíamos el Participlan cuando los vecinos ya participan. Esta es una instancia en Luján y esta es una instancia en Salta. Muchas veces se buscan los espacios como el Cabildo o lugares emblemáticos porque es una forma también de reivindicación del ejercicio. Y ya he explicado más o menos las bases de la metodología, quería pasar a contar en qué contexto se usan, como para que ustedes también lo puedan ubicar respecto de lo que estén haciendo, ¿no? Hay una aplicación más directa que es académica, que es para corroborar hipótesis. Yo podría pensar que el barrio X tiene una problemática de inundación, por ejemplo, como el que estoy presentando, porque está cerca de un arroyo o por lo que fuese. Pero yo puedo tener la hipótesis que ese barrio no vale la pena intervenir porque la mayoría de sus habitantes son inmigrantes, por ejemplo, y por lo tanto capaz que no van a permanecer mucho tiempo ahí, y sus expectativas de erradicación son bajas, ¿no? Entonces yo a partir de la brújula, que está pensado como un mecanismo que yo en 2 horas, con un diálogo fehaciente con los vecinos y con una comparación de datos, puedo sacar una conclusión que me permita avanzar respecto de ciertas políticas públicas, de ahí el sentido de orientación. También nos sirve para definir obras y normas en barrios específicos con problemáticas puntuales, se busca indagar la percepción de la población, ¿no? Y ahí nosotros reivindicamos, a diferencia de la planificación tradicional, que ya bajaba un plan diseñado en gabinete, acá la idea es que se trabaja en una forma consensuada, se hace un trabajo social, o sea, se empieza
preguntando a la gente y a partir de esa consulta y de ese trabajo conjunto se elabora el plan, ¿no es cierto? También hay una aplicación que es de una escala mayor, que es a planes y códigos urbanos, donde ya la apuesta no es solamente intervenir en un barrio, sino tener una mirada de toda la ciudad, porque muchas veces para las ciudades es complejo intervenir en un barrio y no en otro. Esta aplicación, la C, permite establecer una especie de reglas, ¿no? Ustedes saben que todo el tema de la urbanización de barrios informales tiene un problema, que es que si yo lo incentivo, muy pronto, en vez de desfavorecer la toma de tierras, hasta termino generando un mercado negro yo mismo. Entonces es muy importante tener un criterio a nivel de ciudad que sea justo, ¿no? Sobre todo en el caso de territorios en donde hay mucha informalidad, es muy importante no intervenir en barrios hasta no tener al menos un criterio a nivel ciudad de cómo se divide la tierra y con qué criterio de elegibilidad se le dan lotes o se le dan infraestructura a vecinos para justamente no fomentar prácticas de informalidad, sino tratar de ordenar y que todo esté bajo un mismo catastro, por decirlo de alguna manera. Y finalmente también el instrumento se usa para guiar modelos de desarrollo, detectando capacidades. Por ejemplo, es muy común que a partir del ejercicio de la brújula surge que un barrio, primero muchas veces los vecinos, aunque se conocen, no hablan mucho entre sí, y la brújula le da oportunidad de hablar, y al hablar se comienzan a descubrir capacidades comunes, por ejemplo, barrios que tienen muchos albañiles y que a partir de este ejercicio, sobre todo en el eje de sustentabilidad, se forman brigadas especiales o se dan cuenta de cómo ellos mismos podrían emprender una serie de obras, sobre todo mucho por el campo del empleo y el emprendedurismo, temas también de reducción de riesgo, o sea, da para muchos temas que se van adaptando a la realidad de cada territorio, ¿no? Entonces, un ejemplo de esa aplicación académica que yo les decía es, en este caso ustedes pueden ver, nosotros lo usamos para comparar 4 barrios en la metrópoli de Buenos Aires, cuya representación gráfica, como pueden ver en la brújula, nos permite caracterizar, ¿no? Un barrio en San Martín es un barrio concentrador de pobres porque tiene niveles de derechos muy bajos, a pesar de que tiene mucha obra pública y mucha regulación, pero es una zona industrial que tiende a favorecer la migración de poblaciones de muy bajo recurso, o el barrio Soldati, que yace en la ciudad de Buenos Aires, donde lo caracterizamos como un barrio dormitorio, porque tiene un nivel de derechos bastante bajo también, tiene muchísima obra pública, pero casi tiene muy poca regulación y muy poca organización social. Un barrio como Los Pinos en Escobar, que lo llamamos el barrio autogestionado, tiene muy poca obra, o sea, acá el Estado está ausente, fíjense el eje horizontal tiene muy poco desarrollo, sin embargo, tiene altísima organización social y esto también impacta en mejores cumplimientos de derechos. O un barrio en una localidad periurbana de Luján, que llamamos el barrio periurbano, donde si bien la situación es precaria, tiende a estar en un esquema de mayor estabilidad, ¿no? Esto nos permite hacer como un ranking de condiciones sociales y sacar conclusiones. Esto es como un uso frecuente para aquellos que se dedican a la investigación, ¿no? Y podemos jugar con las métricas, sacar promedios y sacar algunas conclusiones respecto de la conveniencia o no de la localización central, la informalidad eligiendo o ubicándose en determinados sectores, y también cruzarlo, por ejemplo, con valores de suelo, ¿no? Los valores de suelo informales se relacionan también con la localización y demás métricas que no vamos a entrar, ¿no? Entonces, un uso que hacemos es caracterizar los barrios según el diagrama, el típico fuerte intervención del Estado, mucha obra pública y regulaciones, pero bajo cumplimiento de derechos, esto es típico de los complejos habitacionales. El barrio que es de fuerte organización social, como les mostré, que es el barrio autogestionado, el barrio hecho por los propios vecinos, con capacidades propias organizativas, el barrio equilibrado, que presenta niveles de cumplimiento parejo en los 4 cuadrantes, o el barrio desequilibrado, donde o hay mucha obra o hay mucha regulación, pero de todos modos el nivel de cumplimiento de derechos es bajo.
Esta es una caracterización también cómo a partir de estos indicadores se los puede territorializar a partir de planos, sobre todo usando tecnologías ahora del sistema de información geográfica, ¿no? Nosotros podríamos cliquear en cada uno de esos polígonos y automáticamente tener la representación de indicadores claves como estos, superficie, cantidad, etcétera, que nos va dando, y es bastante útil para el trabajo municipal, una caracterización social y territorial para toma de decisiones, ¿no? Decisiones tales como, por ejemplo, acá tienen el caso del barrio en Escobar, donde la reurbanización de esas manzanas ya permite definir con un nivel bastante preciso cuáles son los edificios, cuáles son las parcelas que necesitan ajustes, cuáles deberían ser las aperturas de calles como para ya hacer un trabajo casi de ingeniería de familia por familia, y qué implicancia, cómo impacta todo esto en un presupuesto o en un plan de gestión municipal, ¿no? Ya a un nivel de ordenamiento urbano, este es el caso de Luján, por ejemplo, donde el ejercicio de realizar las brújulas, el diagrama que tienen es cómo es la ciudad actual, y lo que está en colores es cómo es la ciudad proyectada. Y algo que fue bastante interesante fue que la aplicación de la brújula demostró que en realidad el vecino de Luján no aspiraba a un crecimiento de la mancha urbana tan marcado, que esto tenía que ver más que nada con una concepción un tanto errada en términos de planificación, de que el municipio necesitaba un crecimiento así como muy explosivo, prácticamente estaba duplicando la planta urbana, que no reflejaba necesariamente lo que los propios vecinos aspiraban, sino que los vecinos aspiraban a una ciudad mucho más consolidada. Bueno, y esto dio lugar a todo un análisis de tipologías de vivienda y de desarrollo urbano por las áreas de Luján que permitió reestructurar el código, ¿no? El código de ordenamiento de Luján fue reformado a partir del uso del instrumento y de introducir la mirada del vecino y de alguna manera quitar, a veces hay como una exageración, muchas veces en los estándares de planificación, por desconocimiento de cuáles son las percepciones de los propios vecinos que terminan generando otro tipo de problemas, como es la antropización del medio natural, ¿no? Esto es otra aplicación en Salta, como decía, en 4 barrios, ya voy terminando, pero este tipo de diagramas permite caracterizar como que después del participlan y del acuerdo respecto de qué es lo que va a hacer cada uno, termina definiendo qué hacen los vecinos. Por ejemplo, en este caso, es un barrio que se llama Juan Manuel de Rosas, que está en un área bastante céntrica de la ciudad, y se identificaron este tipo de problemas, la presencia del río que inundaba frecuentemente, zonas de defensas, un tema de canchas, ¿sí? Canchas de fútbol, muy importante para estos barrios, son inundables, falta de accesibilidad y la presencia de determinadas empresas dentro del propio barrio. Entonces se acordó que los vecinos podían hacer una serie de acciones como una salita, un comedor, espacios verdes, que el Estado, fíjense que cuando se empezó este ejercicio se le pedía al Estado todo, que regularice la tierra, que haga entrar el agua, que entre el colectivo, etcétera. El ejercicio permitió concentrar y decir, no, al Estado solo le pedimos el tema de la titularidad de la tierra, pero el resto nos ocupamos nosotros. Y se hizo una mesa también con privados en el cual se habló de la extensión de las redes de colectivos, la iluminación de las calles, gestionando con una de las empresas de servicios públicos. Entonces, quiero decir, ese diálogo ya más fino, más estructurado, permite este tipo de organización, ¿no? De separar y como que el propio vecino se da cuenta que más que hacer una lista de cosas que peticiona, es mucho mejor hacer este tipo de ejercicios previos donde ya los propios actores pueden asumir qué cosas ellos pueden hacer. Era, por ejemplo, interesante, un vecino contaba que llevaba años presentando cartas al municipio pidiéndole que cambien el recorrido del colectivo de modo que entre al barrio, no dándose cuenta que en realidad el municipio, si bien tiene un poder de policía y de influencia, no tenía un poder para incidir en la empresa privada de colectivos, pero el hecho de tener a los actores todos presentes en este tipo de ejercicio participativo tiene esa ventaja que a partir de un diálogo fluido y de evidencias,
cada actor puede aportar a la construcción de ese rompecabezas, ¿no? De vuelta, acá es como el gráfico ayuda, por ejemplo, todo esto que yo mencioné, el comedor, los espacios verdes, la sala de primeros auxilios, son acciones que definitivamente están empujando ese diagrama de diagnóstico en una dirección virtuosa, ¿no? Se está ampliando, se está aumentando el nivel de derecho, y es interesante que cuando se hace después la brújula no solo de donde se le pregunta cómo es hoy, sino que se le pregunta cuáles son sus aspiraciones. El hecho de introducir el comedor, los espacios, la salita, hace que el nivel de derecho pase de 45 a 65, ¿no? Entonces es como que esa mecánica nos permite hasta medir y hasta como si fuera un análisis de cuáles son los presupuestos que necesitamos para lograr ese aumento en la percepción de derechos, ¿no? Y obviamente el tema de la titularidad de los terrenos, que va al campo de la regulación y que lo deja en el campo definitivamente del municipio, ¿no? Y la incidencia en normativas. Y una última aplicación que le querías contar es, el instrumento fue muy usado también en el contexto de distintos países para entender la lógica de los corredores migratorios. Un tema muy frecuente en toda América Latina es que los barrios populares son los lugares que almacenan, si me permiten la expresión, personas en alta vulnerabilidad. Hay un mercado negro muy fuerte, pero también el mercado de los inmigrantes, o sea, personas que sean del propio país, que por X razón tuvieron que desplazarse por motivos laborales o inclusive muchas veces por un tema de que se inundaron en una zona y tienen que emigrar a la otra. Hay una realidad en América Latina que gran parte de su población está migrando por cuestiones de cambio climático, y no me quiero extender en eso, pero es un tema bien fuerte que es importante tenerlo presente. Entonces la brújula se usa en el contexto de migrantes en dos maneras. Una es el lugar donde ellos están actualmente, que es el lugar que se le llama de destino, y en paralelo se intenta hacer la misma brújula, pero en el lugar de origen. Y se comienza a correlacionar para identificar lo que llamamos corredores, es decir, la senda o el camino que tomaron los inmigrantes de un país al otro, y cuál es el imaginario que tienen en cada lugar, para entender un poco cuál va a ser el destino a futuro de esos inmigrantes y poder, obviamente, intercalar soluciones adecuadas, ¿no? Muchas veces la política pública, con un buen criterio de no discriminar, no lleva adelante acciones sin tener en cuenta si la persona es un inmigrante o es una persona nativa, sin tener en cuenta si sus planes son radicarse en esa zona o está de paso. Y todo este tipo de incógnitas hacen que muchas veces tomen políticas públicas generales que en lugar de satisfacer necesidades de derechos, terminan generando otros tipos de mercados que no tienen nada que ver con el objeto por el cual fueron creadas las normas, ¿no? Entonces, en este caso, la aplicación del instrumento también sirve para desentrañar cuáles son las expectativas y los imaginarios por parte de residentes en barrios populares y trazar, de alguna manera, su historia migratoria, ¿no? Ya concluyendo, podríamos decir que las lecciones aprendidas, en lo positivo, es que hay un conocimiento más profundo de la realidad social. Es decir, si no hacemos nada de esto y inmediatamente queremos llevar adelante o un censo o que está muy bien, ¿no? Pero yo puedo tener un censo, pero realmente no estoy entendiendo cuáles son las percepciones de los vecinos. O sea, me permite ahondar en esa realidad social en una forma bastante expeditiva, ¿no? Y estructurada. Me permite también un abordaje integral, desde lo urbano a lo barrial, ¿sí? Donde yo estoy mirando todas las dimensiones sociales, físicas, etc. Me permite promover un vínculo entre vecinos, cosa que en el caso de barrios populares es fundamental, porque muchas veces la fragmentación viene de enfrentamientos y viene de situaciones muchas veces de malos entendidos y de autodiscriminación dentro de los propios barrios. Me permite identificar también una diversificación en la oferta habitacional, o sea, empiezo a controlar mejor el territorio, entendiendo cómo la diversidad me permite articular otras acciones, me permite reducir riesgos de desastre, porque entiendo perfectamente
no solo lo que el vecino me está diciendo por conocer el territorio, sino además todos los elementos técnicos que tengo para transmitírselo al vecino respecto de cómo reducir esos riesgos, casos de inundación y demás. Me permite generar empleo local, porque al poner saberes en conjunto e intervinculados entre sí, como les decía antes, muchos de los proyectos terminan generando emprendimientos, se terminan generando economías solidarias, o terminan generando empresas, ¿no? Personas que en el municipio a partir del ejercicio se vinculan con otras. Y obviamente termina sistematizando saberes, información y formación. También el municipio y sus técnicos aprenden mucho en todo esto, ¿no? Y eso implica nuevas capacidades municipales. Ahora bien, así como todo esto es positivo, también es importante decir qué cosas negativas suelen surgir, ¿no? Una cosa muy frecuente y que es negativa es los conflictos potenciales entre los municipios y los vecinos, ¿sí? Muchas veces cuando esa participación en algún punto por distintos factores se descontrola, genera conflictos y hay que estar preparados, ¿no? No es que el instrumento genere los conflictos, pero son conflictos preexistentes que a partir del instrumento se detonan. Y hay que estar preparados. Promueven segregación sociourbana, o sea, es muy probable que aún con la intención de generar un ejercicio virtuoso de inclusión, no lo logremos porque a lo mejor al interior de los barrios hay intereses contrapuestos, que el ejercicio en realidad al visibilizarlo los termina profundizando. El caso, vecinos que querían un determinado proyecto, que cuando el ejercicio no comienza a satisfacer esos proyectos, ellos lo van a enfrentar, ¿no? Posibles procesos dilatados de regularización y extensión de servicios, esto es frecuente, muchas veces se genera una gran expectativa porque se van a regularizar los terrenos, a extender los servicios, y esto se prolonga en el tiempo, y mientras más participación hacemos, más se prolonga, entonces eso hay que tener en cuenta el tiempo. También altos costos y fomento de especulación, muchas veces hay en términos sociales y de emprendedores inmobiliarios actores que pueden utilizar este tipo de metodologías para otros fines, ¿no? Hay procesos abusivos de relocalización, muchas veces se lleva adelante una acción que buscando mitigar efectos de riesgos, terminan promoviendo la relocalización de personas que luego no se produce tal relocalización. Y también hay rivalidad entre municipios que aplican el mismo método y comienzan a competir, si se quiere, por saber cuál está llevando una mejor gestión, ¿no? Yo quería terminar con esta foto. Esta es una foto de vecinos donde presentan la brújula a otros vecinos y a funcionarios municipales. Y a mí me parece importante la expresión en los rostros, donde podemos ver desde el escepticismo, ¿no? De la persona que está mirando con campera y con un formulario en la mano, donde dice, bueno, esto es lo que dicen los vecinos, pero yo sé cuál es la solución, o sea, cómo logramos zanjar dos mundos, el mundo técnico y el mundo de los vecinos. Las dos vecinas que sostienen el diagrama de la brújula, en el cual una está como cierta incomodidad, pero se siente empoderada, estoy acá presentando lo que yo quiero de mi barrio, como es su derecho, y la otra que de alguna manera está diciéndolo con mucha convicción. Y bueno, la brújula de alguna manera intenta ser un instrumento muy técnico, bastante sofisticado cuando ustedes lo analizan en términos de sus resultados, pero al mismo tiempo de mucha simplicidad, de modo que aún para una población que no sepa ni leer ni escribir, la sola representación de un método gráfico le permita tener una percepción de qué situación está el barrio y qué acciones tiene que llevar adelante como para su mejoramiento, ¿no? Paro acá y no sé si haya preguntas, ¿no? Sí, Fernando, hay varias. No sé si quieren hacer como toda la exposición en la parte práctica, tal vez de la bajada al territorio, y después hacemos todas las rondas. ¿Sí? Perfecto. Muy buenas tardes, estimados y estimadas. Espero que se me escuche bien por allí. Voy a comenzar la presentación un poco en base a dar una continuidad de lo que venía contándoles el doctor Fernando Murillo acerca de esta metodología y cómo para un equipo de trabajo fue muy interesante llevarla al territorio y ponerla a prueba acá en la ciudad de Villanueva, que es una ciudad que está inmediata a Villa María, una ciudad de algo más de 20.000 habitantes,
en un sector específicamente de la ciudad. Voy a intentar presentar, a ver, ustedes me dicen si se visualiza. Vale, Javi, te vamos avisando. ¿Se ve bien? Ahí se está cargando. Sí. Sí, perfecto. La presentación que les preparé y que va en línea con esta metodología de la brújula y algunas otras metodologías que utilizamos desde la licenciatura en Desarrollo Local y Regional, en primer lugar les vamos a contar cómo fue el camino de esta metodología, de alguna manera cuáles fueron los rumbos que iniciamos a principio de año en un trabajo que hicimos aquí en la ciudad de Villanueva, en una articulación, y que el punto de partida un poco tiene que ver con esta mirada de hábitat integral, de buscar estas relaciones entre inclusión social, protección ambiental y desarrollo económico, y que la metodología de la brújula ayuda muchísimo a que este enfoque pueda ser de alguna manera visualizado y que nos permita acompañar en un proceso a la población. El protocolo de trabajo, que fue el primer instrumento entre el municipio de la ciudad de Villanueva, población de 20.000 habitantes, un poquito más en este momento, y el Instituto Académico de Ciencias Sociales de la universidad, nos permitió generar una propuesta de trabajo de 6-7 meses para el diagnóstico territorial del barrio Matadero. Y un poco esto surgió en parte gracias a Fernando Murillo, que en su momento, en el verano pasado, me decía que sería interesante bajar la metodología a Córdoba, y a partir de ahí buscamos municipios que les pudiera interesar la propuesta, y bueno, en Villanueva surgió esta oportunidad de llevarlo adelante, y a partir de ahí se da este protocolo, donde hay actores de la universidad, actores del municipio, y un sector, un barrio que se denomina ex Matadero, que era el matadero del municipio, y que hoy es una toma de ese edificio y del terreno aledaño donde viven más de 100 familias. La primera actividad tuvo que ver con acercarnos, en primer lugar, con todo el equipo municipal de diferentes áreas, es decir, el área de acción social, el área de obras públicas, el área de obras privadas, el área de ambiente y el área de gobierno. En esas reuniones, que ustedes ven allí fotos, hicimos como un mapeo de los sectores de la ciudad, del sector sur de la ciudad y del barrio en particular. Posterior a ello, gentilmente Fernando nos pudo dar una charla muy interesante acerca de la metodología y nos capacitó. Lo hicimos de manera virtual, como lo estamos haciendo hoy, hace unos meses atrás. Ya teníamos algún conocimiento, parte del equipo universitario, acerca de la metodología, pero la intención fue bajar la metodología a quienes son los que llevan adelante los procesos en el municipio de Villanueva. Y esto nos ayudó muchísimo a armar un equipo que tiene un pie en la universidad, que hace trabajo de investigación-acción, y un pie en el municipio, que en definitiva articulamos como para trabajar de manera conjunta en esta mirada del territorio. En ese sentido, allí iniciamos un proceso de co-construcción colectiva, esta idea de trabajar desde las diferentes miradas, desde la interdisciplina, entre arquitectos, licenciados y licenciadas en desarrollo local y regional, politólogos, sociólogos, trabajadores sociales y técnicos, y por otro lado, aquellos que se desempeñan en el municipio, que por ahí no tienen un cargo, una profesión específica, sino que en realidad son conocedores del barrio, han caminado el barrio y hace años que vienen apostando y trabajando en las diferentes propuestas de ese lugar y lo conocen muy bien. Algunas de las fotos que mostramos aquí tienen que ver con eso, con actores del municipio que tienen mucho trabajo territorial. Y por otro lado, quienes viven en lo cotidiano en el lugar. La metodología de la brújula, que recién Fernando la contaba en detalle, nosotros incorporamos una metodología para el taller que hicimos en el barrio que denominamos mesas de café, donde se divide en grupos. Estos grupos son grupos, en dos casos eran grupos que residían en el barrio ex Matadero, que es un barrio de aproximadamente 100 familias, tiene 2 hectáreas aproximadamente de superficie. Y por otro lado, un grupo de familias que van a vivir de acá un tiempo, las familias de los bomberos, que van a vivir dentro del barrio. Es una población nueva,
Por lo cual, esas mesas las dividimos en 3 sectores y empezamos a trabajar con la metodología de la brújula. Por un lado, todos los ciudadanos, los vecinos que están allí, el municipio que nos acompañaba y los actores universitarios que de alguna manera iban como coordinando y moderando las acciones. Ustedes ven allí en la foto algunos de los paneles al cierre del taller donde se fueron escribiendo los conceptos principales en base a las diferentes dimensiones de análisis y donde sumamos la dimensión también identidad, que es una dimensión que nosotros hacemos alusión sobre todas las trayectorias de las personas y las familias al llegar al barrio, algunas, en este caso, con más de 25 años de residencia en el lugar. Es un barrio que tenía toda una historia que también queríamos de alguna manera rescatar y volver a poner en relieve porque era un tema muy importante de un sector del sur de la ciudad de Villanueva. Y a partir de allí, un poco en línea con la mirada de la ciudad y del sur de la ciudad, hicimos un trabajo de diagnóstico que empezó desde una mirada macro de cómo se iban diferenciando estos distintos lugares de la ciudad, donde decíamos, bueno, el sector sur de la ciudad de Villanueva tiene una zona 1 y una zona 2. Una zona 1 más al norte, más vinculada con la parte superior de esta imagen que ustedes ven aquí en la parte norte, donde hay un mayor nivel de consolidación, hay más vivienda, hay residencias, por supuesto, galpones, industrias, servicios especializados, y una zona al sur que empezaba a tener diferentes cambios en su dinámica urbana. Es decir, las manchas en rojo que ustedes ven en estas imágenes, que dicen nuevo suelo urbano, que están pintadas de un color rojo o rosado, empiezan a ser los nuevos loteos que se van dando al sur de la ciudad, y lo que queda alrededor de esos loteos todavía tenía un perfil, si se quiere, rural. Todavía lo sigue teniendo, tiene una característica de ruralidad. Bueno, la zona 1 es bien al norte del sector sur, y ahora les muestro la zona 2, que sería el sector que da bien en la parte inferior de la ciudad, y donde en este punto, al sur cerca de la circunvalación, una nueva circunvalación que se está construyendo en este momento, aparece el barrio Ex Matadero. Es un sector verdaderamente periférico, es un sector de plena transición y puja de actividades y funciones, esto lo detectamos en el diagnóstico, y de alguna manera ese sector tiene un perfil mucho más de definición rural, donde hay campos sin actividad, hay campos para cría de animales, hay algunos galpones y fábricas e industrias que están sobre algunas de las redes viales principales, y está el asentamiento del Ex Matadero, y hacia el este de este sector, todo este borde que está hacia el este, empezó a generar una serie de nuevos loteos de carácter abiertos, pero generados por capitales privados que han sumado 8 hectáreas, 10 hectáreas, 6 hectáreas, 9 hectáreas. Es un sector que tiene unas 40 hectáreas de nuevo suelo urbano para niveles socioeconómicos medios, ¿sí? Medios o medios altos. Esta es la situación de ese sector sur de la ciudad. Y bueno, y en definitiva, al hacer esta mirada de la ciudad, de lo que pasa en este sector sur, empezamos a hacer estas distinciones. En esta placa, del lado izquierdo de pantalla, ustedes van a ver el aspecto central que diagnosticamos. En la parte central de la placa vamos a ver cuál es el instrumento de gestión municipal de suelo y vivienda que apostamos. En estas flechas que están aquí en la parte central baja vamos a indicar de alguna manera cuál es el aporte o el enfoque donde nos estamos apoyando. Y por último, cuáles son las líneas de acción y los programas posibles para que esa situación diagnosticada cambie. Entonces, a nivel macro, una situación que está sucediendo en esta ciudad y que posiblemente esté sucediendo en otras ciudades, yo me imagino en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en el norte de la ciudad de Córdoba, en lugares donde se está dando una gran expansión urbana. Bueno, Villanueva, que es una pequeña ciudad, en 18 años se ha expandido en una superficie que casi es la mitad de la superficie de la ciudad. Casi llega al 50% de ciudad nueva. Dentro de ese porcentaje estamos hablando que en estos 18 años se ha expandido casi 2.6% por año. Esto es nuevo suelo urbano, en general para residencia, en general para un uso de baja densidad.
Nos propusimos en esta primera línea de acción plantear una agenda o plan o programa de hábitat popular para ese sector sur de la ciudad. Una mirada para que no solo pensar el barrio con sus 2 hectáreas, sino empezar a pensar el barrio, pero en su contexto de las 200 hectáreas al sur de la ciudad. En ese sentido, esta línea de acción 1 define empezar a trabajar en una propuesta de loteos públicos y asociativos, con organizaciones e instituciones vinculadas al hábitat, para los sectores populares y de bajos ingresos, porque la ciudad, en su enorme crecimiento, esto que estamos diagnosticando, en general fue orientado por sectores medios o altos. Por lo cual esta idea de que los loteos públicos y asociativos ganen este lugar de la ciudad nos parece central. Y en ese aspecto 2 programas que alentamos. El programa de acceso al suelo con servicios, con un registro de las necesidades de suelo y vivienda de todo este sector urbano, que nos diga cuál es el déficit real, y por otro lado proyectar estas propuestas en función de lo que los villanovenses están pregonando, de alguna manera de lo que los villanovenses están formulando propuestas. Y por otro lado, mejorar sustancialmente la organización barrial y comunitaria, que era un déficit que detectamos en este diagnóstico, que es una definición que tiene que ver con una muy baja organización barrial, no existe un centro vecinal, las condiciones de relación entre los vecinos eran muy débiles, por lo cual ahí hay un trabajo de todo el equipo municipal y de los propios vecinos en su propia autoorganización. Y por otro lado, el programa de mejora del hábitat, que apuntaría a 2 grandes aspectos. 1, revertir el gran problema de déficit que tiene el barrio, o sea, faltan hacer mejoras en las viviendas, en los locales de habitación, en baños y cocinas, mejoras de características propias que tienen que ver con la característica de la construcción y con la conexión a servicios de la misma. Por lo cual, en esta apretada síntesis está el primer punto de línea de acción, empezar a mirar esta parte de la ciudad con una posibilidad de que los loteos públicos y asociativos empiecen a ser una realidad. Vamos a la segunda línea de acción. En la situación diagnosticada, que volvemos a ver del lado izquierdo de la pantalla, encontramos que hay múltiples espacios expectantes de actividad. O sea, sectores en esa ruralidad y urbanidad que está en proceso de expansión de ese periurbano, está expectante, no tiene un uso y una función particularizado, por lo cual es una zona que tiene una posibilidad y una oportunidad para transformarse. Allí, lo que le falta al municipio, y ahí vemos el eje central de lo que les estoy contando, les está faltando regulaciones normativas. No tenemos ni un plan general, como les contaba recién Fernando, que deberíamos tener, un plan de desarrollo. No hay un plan particular, no hay un plan para el sector sur, lo estamos proponiendo. Y en tercer lugar, no hay código de edificación en la ciudad de Villanueva que dé pautas precisas sobre cómo accionar en la ciudad. Por lo cual aquí un esfuerzo es generar nuevas regulaciones normativas que puedan decirnos cómo deberían ser estos procesos de expansión o de crecimiento en la ciudad. Y así generamos 2 estrategias diferenciadas. Una estrategia para el sector norte, que es el sector más urbano, donde se den nuevos complejos habitacionales, pero que exista mayor espacio público y mayor equipamiento, porque es una zona que tiene muy baja calidad, tanto en equipamiento, tanto en salud, en educación, en espacios públicos, como en las redes viales y la conservación de la vegetación. En segundo lugar, en el sector sur, avanzar sobre usos mixtos que no solo vinculen residencia y comercio, sino que también aparezcan usos productivos ecológicos, hortícolas agroecológicas, preservando y potenciando la biodiversidad en un sector de la ciudad que estamos detectando que a medida que vaya avanzando la urbanidad sobre este sector, va a ir consumiendo mucho material natural, mucho patrimonio natural, y nos parece que es una buena alerta plantear esa preservación y potenciar esa biodiversidad que es preexistente. Hacer una alerta también con los usos industriales para tratar de derivarlos a lo que son las redes viales principales y garantizar franjas forestales para poder lograr esta mixtura entre las actividades. Vamos a la línea de acción número 3. Seguimos pensando la mirada macro. Cuando yo hablo de mirada macro, hablo de estas 200 hectáreas al sur de la ciudad.
La situación diagnosticada plantea de que hay muy bajo porcentaje de espacio público, esa conservación del patrimonio natural y cultural es muy baja y ese potencial se está perdiendo. Por lo cual, nuevas regulaciones normativas para que haya una defensa de todos estos criterios que estamos viendo que son relegados. Y por otro lado, proponer, por un lado, infraestructuras que conecten no solo la red vial como un elemento importante, fundamental, sino también la red de calles, ciclovías, vinculada a toda la estructura de espacios verdes. O sea, considerar la infraestructura verde como una parte más de esa red que vincula a las personas que viven en este sector, aislado, segregado, sin vinculación con la ciudad y que deberían empezar a vincularla. Así que esta dualidad entre la red vial y esta dualidad con la red del espacio que genera cordones de vegetación, que genera un ambiente natural que puede generar corredores de biodiversidad, nos parece súper interesante y que vayan de la mano de alguna manera. Línea de acción número 4. Vamos a la línea de acción. Ahí está. No, es que había otro. Sí. Bien, línea de acción número 4. Situación diagnosticada. Verificamos que hay condiciones de funcionamiento y grado de impacto de ciertas industrias, entonces alertamos que esas industrias que están aisladas, que tienen tal vez algún nivel de regulación menor, que existan mayores controles, esto es para que el área del municipio genere mayores controles, que se tenga un registro y se controle el impacto de esa actividad industrial fabril en todo el polígono sur, ¿sí? Cuando no hay demasiadas regulaciones, cuando no hay demasiada población, estas actividades fabriles o industriales pueden ser muy negativas en cuanto al impacto que dan sobre el ambiente y sobre la salud de las personas que viven allí y que viven en estas condiciones de borde, ¿no? Y por otro lado, a futuro, empezar a pensar que es necesario la llegada de nuevas industrias, nuevas fábricas, nuevos talleres, pero considerar estudios de impacto ambiental y la convivencia entre esos usos y funciones con los que ya viven en el barrio y con los nuevos que van a vivir. Por lo cual estas limitaciones para que las actividades industriales, de talleres, que son importantes porque dan trabajo, no sean incompatibles con las residenciales, comerciales y de servicios. Hay que tratar de mitigar esos impactos. También hacemos con esta línea número 4 una alerta sobre esa situación. Y ahora vamos a hacer un zoom. Pasamos de lo macro, de esas 200 hectáreas del sur de la ciudad, y pasamos a las 2 hectáreas del barrio. ¿Sí? Nosotros llevamos la metodología de la brújula y trabajamos mucho con lo que sucedía en el barrio, pero cuando hablamos con los vecinos nos empezaron a plantear cómo estaban organizados. Bueno, el nivel de organización que nos dio la brújula fue muy bajo, fue el puntaje más bajo. De 100 puntos posibles lograron 11 puntos. En cuanto al desarrollo de obras públicas también fue muy bajo, lograron 17 puntos sobre 100. El nivel de regulaciones, o sea, de normativas, logró un puntaje bajo de 22 puntos y relación al cumplimiento de derechos, bienes, servicios y sustentabilidad lograron 25 puntos. Por lo cual, a partir de estos datos, el primer aspecto que apuntamos es que se promocione un centro vecinal en el barrio. Es decir, que los vecinos se empiecen a organizar, que el propio municipio, el área de acción social del municipio, empiece a generar los caminos, las reuniones, las vinculaciones para que exista un centro vecinal que tenga algún nivel de representatividad de todo el barrio, tanto con la población de esas familias que viven, cerca de 100 familias, como aquellas que van a llegar, aquellas familias de bomberos que van a llegar al corto plazo al barrio. Bien, avanzar allí en la organización social es clave para empezar en lo que podríamos definir una producción social del hábitat. Para lograr ese proceso hay mucho camino que transitar. Bueno, el primer paso es la organización de los vecinos. Segunda definición respecto a esta línea de acción que alienta este programa de integración sociourbana para que los vecinos que están allí no solo se queden, sino que tengan mucho mejores condiciones de vida, tiene que ver con obras públicas. Recién decíamos que es muy bajo el puntaje que sacaron en obras públicas porque falta prácticamente todo. Falta la red de agua potable, falta la red de gas natural, y deben hacerse estudios de la calidad del suelo porque es una zona que era muy degradada y había algunos rellenos. La red vial, si nos movemos media cuadra del barrio, no tiene conexión con la ciudad, excepto una ruta provincial que tiene cierto peligro, etcétera, etcétera. Por lo cual, en obras públicas, ahí hay como una priorización
que de alguna manera manifestaron los vecinos como necesaria y es la que ustedes ven allí. Eso se dio en el taller y lo pudimos de alguna manera enumerar y que hace en estos dos aspectos, organización social y obras públicas, los dos elementos centrales que nos dio el diagnóstico. Y avanzando ya en la parte final de esta presentación, allí en ese taller donde participó también Carolina y todo el equipo del Observatorio de Políticas Públicas, que es un espacio de la universidad, y que nos permitió hacer este taller y este acercamiento, surgieron, respecto a las que son regulaciones, bueno, la posibilidad de dar como dos grandes posibilidades. Por un lado, o una agenda vinculada al hábitat popular, o un plan vinculado al hábitat popular. Cualquiera de las dos líneas son fundamentales para pensar este polígono sur de la ciudad de Villanueva. A partir de acá, de esta situación, ampliar todos los cumplimientos de derechos. Es decir, pensar no solo las 2 hectáreas del barrio, sino pensar sus inmediaciones, que empiecen a aparecer nuevos loteos de perfil público y o asociativo. Esto me parece que es clave. En nuestras ciudades muchas veces se dan loteos privados, de carácter abierto, cerrado, pero que no son alcanzados por la población de bajos ingresos y que nos parece una primera clave muy importante para los programas que tenga que encarar el municipio respecto a hábitat. Segundo tema, promocionar uso de suelo que sean valiosos. Yo recién les decía, usos agroecológicos, preservar la naturaleza, buscar que haya vinculación con el trabajo cerca. Me parece que ese tipo de usos son claves en estos sectores de la ciudad, que son sectores que alientan a un cambio en ese sector de la ciudad, en esa área de la ciudad. Por otro lado, realizar nuevos trazados viales que piensen lo vial y la infraestructura verde como dos líneas que se van entrecruzando y permiten que este sector de la ciudad que hoy está segregado se empiece a vincular de otra manera con el norte de la ciudad, con el área central de la ciudad. Y luego plantear algunas limitaciones respecto a los usos industriales. Y por último, en esta mirada de las líneas de acción en general, que este diagnóstico lo vamos a estar presentando en estos días a la municipalidad y a la prensa, y vamos a hacer una publicación que seguramente les va a permitir no solo al municipio, sino sobre todo a los vecinos, tener en limpio lo que nos contaron y tener estos aportes que también tienen la mirada macro y micro. Propusimos que el municipio fuera avanzando desde abril hasta agosto de este año en diferentes acciones y lograron muchas acciones, porque cuando uno llega al barrio con estas iniciativas se generan expectativas. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes por nosotros? ¿Qué nos van a cambiar acá en el barrio? Bueno, y el municipio, a partir de tomar nota, definió un proyecto de 12 lotes de vivienda social adentro del barrio donde van a venir las familias de los bomberos. Segundo lugar, un proyecto para mejorar algunas calles, llevaron maquinaria, cambiaron algunas cuestiones que pasaban en las calles, generaban propuestas para emprendedores ahí en el barrio y empezaron a pensar en un proyecto de urbanización en un sector aledaño, que está fuera de nuestro estudio porque en realidad fue más al sur todavía con la localidad que está al lado. Por lo cual, esta definición de alguna manera de acercarse al barrio en una zona de oportunidad, de empezar a pensar en los diferentes usos y la actividad, empezó a generar acciones concretas de abril a agosto, ¿no? En los últimos 4 meses, que generaron también un cambio de actitud de parte de los vecinos para con el municipio y una relación que se empezó a dar mucho más fluida. La brújula y este taller de alguna manera acercó mucho más las partes, les generó esta posibilidad de participación y de alguna manera esas expectativas empezaron a volcarse en diferentes obras. Por último, este diagnóstico, que de alguna manera cierra las propuestas de que fueron definiendo los vecinos, alcanza diferentes posibilidades de financiamiento. La primera, y un poco el punto de acción, era este programa de Argentina Unida para la integración de barrios populares y que permite que este barrio, que está inscrito en el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, lance obras tempranas. Este diagnóstico es clave para ese lanzamiento. Y en segundo lugar, lo que ya está en definitiva en marcha en este momento es la línea Mi Pieza, que es una línea que le va a permitir esas mejoras que yo les decía recién, la mejora de una pieza, de un dormitorio, del baño, del revoque, etcétera, que va a dar fondos para este barrio y que el barrio ya se generó en una ficha y ya cargó toda esta documentación y que están buscando este financiamiento en esa línea. Bueno, hay otras líneas más. Lo importante, y en esto voy a
dejar de compartir, a ver si puedo. La intención de este diagnóstico, que un poco lleva la metodología de la brújula, genera líneas de acción, baja algunas líneas de acción que son un compromiso, empieza de manera co-construida a asumir el municipio y que ya empieza a tener materializaciones reales en el barrio. Hay transformaciones que ya son concreciones y bueno, y esperamos, tanto el equipo municipal y el equipo universitario y sin lugar a dudas los vecinos, de que estas obras lleguen pronto porque el barrio lo necesita. Por lo cual, bueno, esta fue un poco, en apretada síntesis, el paneo de cómo fuimos avanzando en este proceso de llevar la brújula a un barrio, y la verdad que es una metodología muy interesante, nos ha servido muchísimo, hemos tenido más definiciones positivas que negativas, y creo que es una metodología que se puede usar en diferentes escalas, tanto en un barrio de 2 hectáreas como en un barrio mucho más grande, en poblaciones muy diferentes, y me parece que es muy interesante poder utilizarlas. Ojalá que les pueda servir para los emprendimientos que puedan hacer desde una mirada municipal o desde una mirada vecinal. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, muchas gracias, Fernando, a los dos. Bueno, les cuento que hay muchísimos comentarios de agradecimiento por la charla, por la capacitación en sí, y hay algunas preguntas, y voy a arrancar con una y después les voy a pasar el mando para Fernando seguramente, y Javi en los aportes también. Una tiene que ver con esto que justo acaba de decir Javier sobre los trabajos finales o este trabajo práctico que un compañero hace un rato preguntaba, que él preguntaba, bueno, cómo esta explicación que está dando el doctor Murillo puede ser aplicada a los trabajos prácticos. Les cuento que esos trabajos prácticos van a ser trabajados en los espacios de tutorías, van a tener todo subido al aula virtual, y la idea es que sea un trabajo, un proyecto de intervención en el barrio en el que estén trabajando, donde, por ejemplo, pueden aplicar la metodología de la brújula en esto, como para hacer un proyecto participativo y demás. Todo el material, tanto de la charla como el del trabajo práctico, lo van a tener subido a su aula virtual, así que ahí van a poder consultar los materiales de lectura y demás. Y bueno, el proyecto en sí se trata de una descripción y un análisis de un problema del que ustedes parten y ven en el barrio. Bueno, y después van justificando, ponen objetivos y demás. Todo eso, como les digo, va a estar en el aula virtual. Por otro lado, las preguntas que son, por ejemplo, se pregunta cuál sería la característica para que un barrio se lo denomine popular y qué necesitaría para que deje de llamarse popular. Bueno, en realidad el término barrio popular trata de englobar dos tipologías que en urbanismo se usan, que uno es el de la villa miseria y el otro es el del asentamiento autoconstruido, ¿no? Técnicamente, si lo miramos legalmente, ambas categorías están bajo lo que se llaman barrios que no tienen tenencia segura de suelo, es decir, que han sido generados sin que exista un título de propiedad del suelo, ¿no? Esto genera un riesgo porque el hecho de no tener una tenencia segura habilita a que pueda existir un proceso legal por parte del propietario original o por parte del propio Estado en recuperar esos terrenos por las razones que fuesen, ¿no? Entonces el concepto de barrio popular es tratar de darle un nombre que no sea estigmatizante como villa miseria o asentamiento informal, y las categorías es esa, que no tenga seguridad en la tenencia de suelo, esa es una, pero hay 4 categorías que son complementarias, que por una parte es que haya sido construido con materiales precarios, que no tenga acceso a agua y saneamiento, esa es la tercera. La cuarta es que refleje niveles de hacinamiento, o sea, que en general no tenga suficiente superficie. Y la quinta es que esté expuesta a riesgo de desastres, típicamente que se inunden, que están en zonas que no son apropiadas, ¿no? Estas 5 categorías son categorías que son internacionales, las Naciones Unidas las establecen como tal,
pero cuando se organizó el RENAVAP se las tomó como las categorías para definir los barrios populares, ¿no? Bien, gracias Fernando. Y otra consulta que hacen es si hay que tener a partir de algún nivel de cantidad de habitantes o demás desde los municipios para poder aplicar la metodología. ¿Para aplicar la metodología de la brújula o para aplicar al programa de inclusión sociourbana? No, la metodología de la brújula. No, la metodología de la brújula no establece una cantidad de habitantes, apunta a un barrio. Obviamente, como les explicaba antes, es aconsejable para poderlo dimensionar en términos territoriales, que ese barrio no sea más de 6 manzanas, por ejemplo, que implicaría más o menos una cantidad de, no más de 300 familias, ¿no? O sea, que no tenga una escala tal que no permita ese tipo de participación de la cual estamos hablando, ¿no? Bien, gracias Fernando. Y Ariel Ramos ha levantado su mano. No sé si querés preguntar a Ariel o escribirla en el chat y yo la... Bien. No sé si estás hablando porque estás con barbijo, por las dudas tenés el micrófono apagado. Ah, bien, no hay problema. Un aporte que sumo a lo que decía Fernando recién claramente. En la provincia de Córdoba, algunas caracterizaciones que se dan respecto a lo que sería un hábitat informal tienen que ver con como ciertas categorías o tipologías de la informalidad. Algunos autores definen que, por ejemplo, una característica es una villa de emergencia, que sería un enclave de pobreza que ha sido construido paulatinamente por intervenciones individuales. Primero una casilla, la segunda, tercera, y se va armando esa intervención. Una segunda definición de hábitat informal en la provincia de Córdoba podría ser la toma de tierra o de edificios. El caso que yo les mostraba es una toma de edificio, que era un ex matadero que deja de funcionar, lo toma un grupo de familias y lo que sucede alrededor es una toma de tierra, ¿sí? Se arman alrededor de ese lugar una serie de viviendas y en general la toma de tierras, la particularidad que empieza a tener es que tiene algún sentido en cuanto a tratar de ser algo de lo urbano. Empiezan a aparecer líneas de calle, empiezan a aparecer alguna definición de anchos de lotes variables, pero que tratan de encasillarse dentro de lo que serían las líneas de un barrio. Las tomas de tierra suelen tener esa particularidad cuando pasa el tiempo y se materializan, ¿sí? Y por otro, también se dan en nuestra provincia los loteos fraudulentos, es decir, loteos que son informales porque no tienen definiciones en cuanto a la documentación que tienen que tener, y que son fraudulentos hechos por alguien que está engañando a familias que quieren comprar un lote y le van vendiendo un pedazo de tierra que en definitiva no tiene ningún tipo de tenencia. Básicamente esas serían las 3 grandes posibilidades o definiciones de hábitat informal que en general son más comunes en nuestra provincia de Córdoba para bajarlo a algunos casos concretos. Bien, gracias Javi. También si hay alguien que quiera levantar su mano, aprovechar para hacer alguna pregunta. Mientras tanto, les recuerdo estos mensajitos que daba al principio de que este sábado de 10 a 12 tienen los talleres presenciales en los CPC que ya se hicieron la vez anterior, y quienes no han asistido anteriormente pueden ir a los CPC de cercanía. Los habilitados o los que están en la lista son el CPC de Argüello, de Centroamérica, de Villa Libertador y de Barrio Empalme. Quería tomar a lo que dice Norma Abadala, ¿no? Que dice los asentamientos en la ciudad lo pudieron convertir en barrios, pero las villas no se radican. Es muy cierto, y una de las diferencias es que los asentamientos son pensados para la reurbanización, ¿no? O sea, son pensados, mantienen una traza, ¿no? De calles, para después, a partir de justamente resolver el tema de la tenencia del suelo, poder pasar a ser un barrio formal.
las villas tienen un tema que al tener un trazado más orgánico, si me permiten, no tan ortogonal, son muy difíciles de reurbanizar, ¿no? Esto hace una diferencia muy grande entre unos y otros. De todos modos, ninguna de las dos categorías se busca la erradicación. Yo quizás no lo profundicé, pero el paradigma de la erradicación era de épocas, digamos, de los 70. Hoy por hoy ningún país de la región está mirando la erradicación como una solución, sino la erradicación. El gran problema es lo que decía Javier, y también, si les parece bien, hacemos un intercambio, porque yo no había visto esta presentación y me parece muy interesante en qué devino, y me parece que encuentro tres virtudes, ¿no?, de esto. Una es que ustedes se están anticipando ya con lo que va a pasar en el impacto que va a tener el proyecto de los bomberos en el barrio, que me parece que le da un valor agregado, que es planear la turbulencia social, pero a futuro. O sea, están pensando ya cómo este barrio va a capitalizar las plusvalías, si se quiere, o sea, los mayores valores que va a generar esa intervención. Segundo, me parece, tomando lo mismo que comentaba Norma, un gran problema que tiene la Argentina, como ustedes saben, es que al no tener una política muy activa de suelos, esto lleva a que las tomas sean muy frecuentes, ¿no? Que en muchas provincias, sobre todo con pandemias, hay muchos datos que están indicando que los procesos de toma de tierra se han incrementado de una manera muy sostenida, ¿no? Y que esto, si bien muchas veces responde a un problema de necesidad, también hay mucha especulación, ¿no? Muchas veces responde no necesariamente a necesidad, sino a operaciones para venta de terreno, venta ilegal de terreno. Entonces, en ese sentido, este ejercicio que ustedes han hecho ahí en Villanueva como planeación prospectiva es muy valioso, porque empieza a dar un ordenamiento justamente como medida de prevención, ¿no? Entre tomar un terreno, entre ir a un terreno tomado y participar a iguales costos de todo un proceso de desarrollo urbano para gente de la zona, empieza a poner condiciones de equivalencia, ¿no? Es como que empieza a regular el mercado en forma virtuosa. Y por otra parte, me parece también muy bueno en el sentido de que al querer preservar la identidad, es un factor fundamental de arraigo, ¿no? O sea, al tomar un poco la historia de la zona y también incorporarla, y también darle normatividad a esa identidad a partir de ciertas normativas, empieza realmente a ser muy integrador, ¿no? Bueno, tenía un par de comentarios más, pero veo que hay varias cosas en el chat y no quiero tomarles demasiado tiempo, pero hablemoslo en algún momento, Javier, porque me parece que está bueno como para seguirlo pensando, ¿no? Yo, Fernando, cuando vos recién marcabas en tu última diapositiva las lecciones positivas y negativas, yo iba tratando de apuntar qué nos había pasado a nosotros utilizando la metodología, ¿no? Y el tema de uno de los problemas, y acá ponemos sobre la mesa algunos de los problemas que nosotros vemos cuando vamos a un barrio, que les puede pasar a cualquiera de los participantes de este diplomado cuando van al barrio, es que podemos alentar a ciertos procesos de segregación sociourbana a partir de que como este barrio está bien al final de la ciudad, este barrio está como desconectado y se va a dotar a partir de estas obras de infraestructuras, de servicios, de red vial, etcétera, etcétera, va a ser un espacio que va a tener altos niveles de posibilidades cercanas a tener nueva segregación urbana, que aparezcan nuevos barrios satélites que requieran más equipamiento para equipamiento de salud, más equipamiento de educación, más red vial, más servicios. Va a hacer que parte del sur de la ciudad sea más cara, que tenga que el municipio invertir más en ese lugar que está muy alejado. Por lo cual ahí notamos que si no hay un plan que trabaje ese sector sur, esas 200 hectáreas, puede ser un problema futuro porque vamos a generar mayores costos para un nivel de población muy chiquita. Muy poquita población va a estar hasta que pasen una cantidad de años y esto se genera una población mucho mayor. Eso lo detectamos como un problema. La extensión de los servicios, ¿no? de transporte público, etcétera, etcétera. Y también de alguna manera se puede dar algún nivel de especulación inmobiliaria en todo el tramo que queda entre medio. Vamos a decirlo así. Si ese sector llevó agua, llevó cloaca, llevó infraestructura, quienes queden en los lotes expectantes
que hay varios, y lo notamos, que son expectantes porque son lotes que no tienen actividad, son como lotes baldíos. Esos sectores tomados por privados pueden ser tomados como sectores especulativos que generan una inversión y que eso no impacte en el déficit que necesita la ciudad levantar, que es el déficit de las familias de menores ingresos. Y que eso después se venda a sectores más adinerados que puedan pagar esos altos costos que van en los terrenos. ¿Se entiende? Me parece que por ahí esas cuestiones también son una cuestión para poner sobre la mesa y charlar con el municipio para que esa agenda empiece a incluir posibilidades para todo este sector sur de la ciudad, ¿no? No, totalmente. Yo creo que muchas veces lo virtuoso de todo eso es que, por ejemplo, vos le preguntás sobre la seguridad en la tenencia y estás haciendo una radiografía sobre en qué condición está el vecino y que vos en paralelo podés ponerle, monetizarlo, ¿no? Decir, bueno, este vecino está en esta situación de vulnerabilidad, pero en paralelo está pasando todo esto que implica valorización de terrenos, implica un montón de dinámicas inmobiliarias que los municipios en general no están alerta, ¿no? Que los municipios lo están mirando como un proceso de expansión urbana y si bien saben que hay operadores y demás, la inversión pública tiene una mirada muy de dos mundos distintos, ¿no? Esto es social, lo hago y ya está, y no lo estoy mirando cómo yo podría captar para realmente tener un proceso armónico, ¿no? Bien, ahí se suma, Norma quiere hacer una pregunta. Norma Bala, si querés abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. se escucha. Bueno, yo quería hacer una consulta. Yo pertenezco a la seccional 12, estoy en José Ignacio Díaz, primera sección, y mis talleres corresponden a lo que es el CPC en Palma. En el proyecto que yo pensé en realizar, que es algo que tengo en mi mente de hace 10 años, que en algún momento lo presenté a la municipalidad, pero quedó en el olvido, fue el puente que nosotros tenemos en la Tristán Narvaja. En la Tristán Narvaja hay un puente de la cual nosotros pedíamos más accesibilidad para el barrio, porque es un puente que está hecho desde los comienzos de cuando don José Ignacio Díaz tenía la estancia. Entonces quedó de una capacidad que únicamente pasa el colectivo. No tenemos senda peatonal, por ende siempre estamos ahí a la expectativa si pasa un auto, si pasa el colectivo, para poder pasar nosotros. Cuando yo presenté el proyecto, queríamos que se hiciera una mano más en la averiguación de ese puente que había ahí. Nos dijeron de que no se podía modificar, o sea, es algo que no se podía cambiar, o sea, teníamos que agregarle una estructura. Esa estructura, como nosotros la habíamos planificado, que sería la continuación de Tristán Narvaja, hacerle un tipo, una B, cuestión de que ese bypass que nosotros hacíamos hacia la entrada de lo que es José Ignacio Díaz Primera, pasaba sobre lo que, porque por ahí pasan las vías, sobre lo que vendría a ser desde Tristán Narvaja directamente a la calle que es Alejandro Danel. Eso nunca se concluyó. Ahora, sobre esos 7 metros que quedan, que son de las vías, que es lo único que hay, en este momento se han hecho una serie de casas. O sea, se ha ido tomando primero una casa, después hicieron otra, así. Entonces, en sí, el proyecto es como que queda inviable. ¿Por qué? Porque se tendría que hacer un relevamiento de todas esas familias, ver en qué condiciones está, para poder voltear todo y poder hacer el puente, la accesibilidad. ¿Por qué? Porque ahí se converge lo que es Tristán Narvaja, Malagueño y 11 de septiembre. Entonces es un punto bastante complicado para el ingreso, porque es el ingreso de varios barrios, así también como la salida directa a la que es la Ruta 9.
la avenida Sabatini, como para la Revolución de Mayo. Bueno, en eso yo puedo aplicar el plan que usted dice de brújula, pero ¿qué hago con toda esa gente? Porque esa gente no debe quedar instalada en ese lugar. No es lo mismo que el asentamiento que tenemos en Los Paraísos, que está al final está detrás del CPC Empalme, donde uno puede, y hemos ido urbanizando ese sector. Entonces, como la cooperativa Los Andes ha conseguido de que a lo largo del tiempo le entreguen las escrituras y se pudo urbanizar ese asentamiento, pero que tenemos sobre Atistán Narveja sería imposible, porque no son, quizás, no son manzanas tampoco, es la orilla de una vía del tren. O sea, ¿cómo uno lo puede manejar? Es igual que en la villa que nosotros tenemos, que yo lo puse ahí, la villa Inesita, que está al frente de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. Quedó un ápice entre lo que es Learte y Avenida Sabatini. Es como si fuera en un hueco que hay 20 familias, pero tampoco no se puede llegar a urbanizar. Esas familias se tienen que reubicar en otro lugar, o medianamente las que se puedan ir, pero son ápices que nos van quedando dentro de lo que es la ciudad, pero no se terminan nunca de solucionar ese problema. No lo ha hecho ningún gobierno, porque no lo hizo Mestre y se le planteó el problema de los dos casos, no lo hicieron antes y queremos de que ahora se le vea una solución para ver cómo se puede manejar. Ahora, se puede hacer un censo, podemos aplicar en cierta forma, no sé, el plan de la brújula, pero yo creo que son lugares que son imposibles. Ustedes que están desde ese lugar y tienen otra perspectiva, no sé cómo se podría solucionar. Son las partes que quedan puntuales en el barrio que no ayudan a mejorar, no crecen. Al contrario, nos tienen estancados ahí de hace muchos años. No sé, Javier, si querés contestarle vos, porque conocés mejor el territorio que yo. Yo le puedo contestar a nivel más conceptual, ¿no? Sí, igual le iba a aclarar eso. Sí, arranquemos más conceptual, porque claro, el Córdoba en general no la tengo tan presente en esos sectores. A mí me parece que un punto de partida, más allá del caso, Norma, creo que el poder acercarse a escuchar a los vecinos y buscar algún camino de solución me parece que es válido. Habrá que ver en la ponderación que se hace en ese territorio cuáles son las condiciones para ver la posibilidad de que si ese sector es un sector de riesgo, un sector que no tiene condiciones para la habitabilidad, es posible que parte de esa población tenga que ser relocalizada. Esto pasa mucho cuando hay situaciones de riesgo en las márgenes de los ríos, o en sectores donde la población tiene mucho más que perder si se queda en el lugar que si se relocaliza. Nosotros cuando hablamos de apuntar a reestructurar sectores de la ciudad y que estos sectores, la población se quede en el lugar, tiene que ver con que hay ciertas condiciones para que eso suceda. Me parece que ese es un punto clave a entender cómo se ha ubicado la población, qué trayectoria ha tenido, hace tanto tiempo que están allí, y a partir de ahí ver qué posibilidades puede haber de solución. Y a veces los gobiernos locales no se animan a esos caminos porque por ahí la solución no es tan fácil, o es tan costosa que no la pueden realizar, o no quieren tener ese compromiso de generar una expectativa en algo que ven muy dificultoso su solución. Digo, estoy planteando posibles escenarios por lo cual esta problemática que usted plantea no ha sido abordada por otros gobiernos, ¿no? Por los gobiernos que han pasado. Yo solo, a fin de complementar a nivel conceptual, porque insisto, no conozco el caso del barrio, sí me parece importante aclarar, la metodología esta de la que estamos hablando no implica
que sí o sí un barrio se tiene que reurbanizar, ¿no? Hay situaciones en las cuales, como usted está describiendo, tal vez no sé, yo conozco muchos barrios que están prácticamente urbanizados en el cauce del río, ¿no? Que cuando a lo mejor viene la época de creciente, se lleva el barrio, ¿no? Y nadie de ninguna manera va a proponer urbanizar un barrio si las personas que viven ahí están en riesgo, ¿verdad? Entonces, sí, justamente algo que es importante es preguntarle a los vecinos qué quieren, cuáles son sus expectativas, porque es un dato más del diagnóstico, no es el único, ¿no? No es que a partir de la consulta se busca satisfacer, aun cuando técnicamente pueda aparecer elementos que estén indicando que no es el lugar más conveniente, ¿no? Pero sí lo que se hace es entablar un diálogo, donde el propio metodología sirve de información, por eso yo empecé contándole la escalera, ¿no? Si empezamos por lo menos informando, miren, ustedes están asentados en un barrio que tiene esto y estos riesgos, tienen además una serie de condiciones que realmente no les permite la inclusión en la ciudad, es muy natural que todas las personas que están en barrios populares busquen la radicación porque por múltiples factores, ¿no? De que en toda la historia nunca se cumplió, muchas veces con promesas, eso también desgasta mucho, y no necesariamente la mejor solución para el propio vecino es solamente vivir aún en condiciones de riesgo, Entonces, en ese sentido, la riqueza de la metodología es tratar de explorar qué otras alternativas hay a las que ya el vecino a lo mejor identificó, y a partir de ese menú de alternativas, ayudar al vecino a encontrar cuál es el camino más conducente. Eso es un tema que quería decir. El otro tema es, hay que tener muy en cuenta, dentro del ejercicio que ustedes están haciendo ya a nivel académico, tienen como la ventaja que no se están parando ni en el vecino ni en el Estado, ¿no? Pueden tener una mirada como para realmente reconciliar ambos mundos y encontrar soluciones que sean prácticas, que realmente puedan dar lugar a una opción que tal vez ni uno ni otro estaban viendo, justamente la ven porque viene de afuera y lo está mirando con otra, a lo mejor está ampliando, ¿no? No está solamente, a mí me pasa mucho de entrar donde los municipios ya como identificaron un cierto polígono donde no quieren ni trabajar como un área negra, ¿no? Esa zona no existe. Y yo creo que el RENAVAP, una de las ventajas fue poner en el mapa los barrios, ¿no? Porque antes era como el barrio no existía porque directamente no iba a hacer nada con ellos, justamente por lo difícil que es entrar. Y creo que ahí es donde uno tiene que, sí, me parece virtuoso que ustedes estén trabajando específicamente en estos barrios, porque toda esa información ayuda justamente al proceso de toma de decisiones, ¿no? Así que nada, eso quería aclarar, como que no se confunda, lo que estamos diciendo es básicamente dirigido a encontrar la mejor solución, no la que sea, ¿no? Que sea realmente la mejor, la más satisfactoria. Bueno, muchas gracias. A usted, Norma. Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad que me imagino que la pregunta de Norma y las reflexiones de Javier y Fernando han sido un buen cierre también. No sé si alguien más quiere como hacer su última pregunta, último comentario. Los invito igual a que lean el chat, a que lean todos los agradecimientos que le han puesto por ahí también, así que bueno, les recuerdo lo mismo que ya fuimos poniendo, que estén atentos a las consignas del trabajo final con las tutorías en los talleres del sábado. Recuerden que este sábado están habilitados, así que... Un solo ¿sí? Comentario. Patricia Basualdo comenta, en Córdoba muchos fueron relocalizados en otro lado, pero hay villas que siguen creciendo, ¿no? Este es un comentario, diríamos, valioso, en el sentido que está planteando una realidad. Y una realidad ya, ella dice en Córdoba, ¿no? Como lo posiciona en la escala provincial. Yo creo que dentro de lo que es la planificación territorial y la habitacional, la realidad de la dinámica de estos procesos no se lo ha tenido en cuenta. Como decíamos recién, no se ven los barrios
como que ocultamos el problema y no nos hacemos cargo. Y yo sí quisiera llamar la atención que este es un tema fundamental, ¿no? De planificación principalmente, porque el hecho de pensar que obviamente está muy asociado al déficit habitacional, está asociado a la macroeconomía, está muy estudiado que cuando hemos tenido periodos inflacionarios, es como el factor que lleva a que mucha gente deje de vivir en una vivienda digna y pase a vivir en barrios populares. Entonces, lo que quiero decir nomás es alentarlos a adentrarse y a operar en este tema porque es un tema fundamental del desarrollo del país, ¿no? Ningún país del mundo puede progresar si tiene un porcentaje tan alto de habitantes que están en condición de informalidad. Para que ustedes tengan una pequeña referencia y completo la parte teórica, según estudios, en América Latina, por ejemplo, hay países como Haití que tienen más del 70% de su población viviendo con inseguridad de la tenencia, ¿no? Como si fuera más del 70% viviendo en barrios. Argentina está en el 10%, ¿sí? Más o menos Argentina tiene el 10% de su población viviendo en barrios. Esto, comparativamente, no es tan malo, pero es bastante malo, ¿no? Porque nuestro 10%, según los indicadores últimos, la tendencia, a partir del COVID es que está incrementándose muy rápidamente, ¿no? Entonces es un tema que tenemos que atender y tenemos que formarnos y hay que profesionalizarlo porque es un tema que se viene. Según también proyecciones, todo el tema del cambio climático va a tener un impacto muy fuerte en el crecimiento de nuevos barrios y de nuevas formas que puedan hasta tornarse con otros conflictos sociales. Me pareció interesante lo que vos decías, Javier, de la proyección que ustedes hicieron del crecimiento de la mancha urbana ahí de Pueblo Nuevo, casi como que corrobora la estadística esta de 3 veces la superficie, vos hablabas 2.6, y piensen que si esos 3 veces la superficie de la mancha urbana se da con un porcentaje, una incidencia mayor de informalidad, los problemas son altísimamente difíciles de resolver, ¿no? Entonces como que estamos hipotecando el futuro simplemente no controlando el crecimiento de la mancha urbana. Y eso no es solo un ejercicio de los especialistas en planificación, sino que es un tema que cruza todas las disciplinas, desde la sociología, la medicina, un tema fundamental de salud pública. Así que nada más, les quiero poner el énfasis en la importancia que tiene este tema y que es muy convocante y si lo quieren ver desde un punto de vista profesional, va a demandar mucho trabajo profesional, ¿no? De mi parte, Fernando, y a todo el equipo del instituto, agradecerte, Fernando, por poder participar de la charla, que también de alguna manera organizamos muy rápido, con muy poco tiempo, que nos pudieras hacer un espacio en tu agenda de trabajo, fue fantástico, y que de alguna manera estas miradas, tanto a nivel conceptual, a nivel de lo que pasa en la ciudad, de reflexión, que puede ser desde cualquier lugar desde la Argentina, en este caso nos toca Córdoba como ciudad, como provincia y sus aledaños, de alguna manera alentar a que sigamos encontrándonos en estos espacios, alentar al uso de esta herramienta, animarse a utilizar una metodología como la brújula y sumarle definiciones, reestructuras, nosotros a esta metodología que gentilmente Fernando nos pone a disposición, que además tiene toda la información para ser bajada de internet con las fichas, con los gráficos, con videos que lo explican, o sea que es muy didáctico para si quieren profundizar en el tema, y que después ustedes le pueden hacer ajustes como hicimos nosotros con Carolina y con todo el equipo, de mirar ciertas cosas que pasaban en ese barrio y que le iban a dar mayores definiciones, tenían que ver con la identidad, con la mirada de territorio, sumar al municipio como un actor clave en la lectura de lo que pasa ahí, así que bueno, animarse a usar esas metodologías prácticas para acercarse a las problemáticas que tienen en los lugares, en nuestros barrios, y dar alguna proposición, dar alguna línea de acción para cambiar esa realidad. De nuestra parte, el agradecimiento por el respeto y por las palabras que están teniendo en el diplomado. Estamos a disposición con ustedes en esta y en las que vengan. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias a los dos. La verdad que, bueno, como siempre, un gusto acompañarlos y bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Gracias.